Llevó cerca de 15 años cubriendo narcotráfico y crimen organizado, y la historia de Ryan Wedding ha sido una de las más atípicas que he investigado. Pasó de representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002 a convertirse en el narcotraficante más poderoso en la historia de su país. Fue capturado en México en enero de este año, pero las versiones de su arresto aún son muy confusas, y después de viajar a Ciudad de México y hablar con personas de su círculo cercano y de consultar con fuentes oficiales de ambos países, encontré muchas respuestas. Ahora veamos un nuevo episodio de Investigaciones Ilícitas, pero antes, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para ir más allá de los titulares. Llegó a Los Ángeles como un trofeo, custodiado por agentes federales de Estados Unidos que le hicieron la caminata de la vergüenza. Ryan James Wedding, conocido como El Gigante, Enemigo Público y El Jefe, pasó una década escondido en México mientras lideraba un imperio transnacional de narcotráfico. Estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Pero la historia de este capo canadiense es diferente. En febrero de 2002, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, participó en el slalom gigante paralelo y terminó en el puesto 24. 2 décadas después, competía en un escenario muy distinto. Su red criminal ha movido cientos de toneladas de droga desde Colombia a través de México hacia Estados Unidos y Canadá. Generó miles de millones de dólares y lavó dinero mediante bienes de lujo y criptomonedas. También utilizaba la intimidación entre los miembros de su organización. El 22 de enero de 2026, Wedding fue arrestado en México. Pero la historia detrás de esa captura sigue siendo turbia. El director del FBI, Kash Patel, la describió como una operación del equipo de rescate de rehenes de su agencia, que no dejó víctimas. Pero el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la Embajada de Estados Unidos en México contaron una historia distinta, que Wedding se entregó dentro de la embajada a altas horas de la noche. 2 versiones oficiales de un mismo arresto. Un mes atrás, en diciembre de 2025, viajé a Ciudad de México para seguirle los pasos a Wedding. Hablé con personas de su círculo cercano, reuniendo detalles que más adelante me dieron luces de cómo se desarrolló su captura. En este episodio de Investigaciones Ilícitas, revelamos información novedosa sobre la captura de Ryan Wedding. Exponemos detalles recientes sobre su vida de lujo y excesos en México. Y destapamos la historia oculta detrás de su alianza con los Chapitos. No se muevan. La versión del arresto de Ryan Wedding presentada por el gobierno mexicano y el Departamento de Estado de Estados Unidos no es convincente. Que uno de los fugitivos más buscados del mundo simplemente haya entrado caminando a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México un jueves por la noche y se haya entregado sin abogados, sin negociaciones, no encaja. Y el contexto temporal es importante. Ese mismo día, casualmente, el director del FBI, Kash Patel, estaba en Ciudad de México para reunirse con el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, para hablar sobre cooperación bilateral en materia de seguridad. Para entender lo que realmente ocurrió, tenemos que retroceder varias semanas. En noviembre de 2025, agencias estadounidenses y aliadas lanzaron una redada coordinada en Colombia, Estados Unidos y Canadá. 10 miembros del círculo cercano de Wedding fueron arrestados. Entre ellos estaba Carmen Yelinet Baloyes Flores, alias La Negra, una ciudadana colombiana que dirigía una discreta red de escorts para clientes adinerados en Ciudad de México y quien se convertiría en una de las confidentes más cercanas de Wedding. Cuando Wedding se estableció en Ciudad de México en 2016, Baloyes Flores pasó a formar parte de su círculo de amigos. 2 mujeres cercanas a él me dijeron que contrataba rutinariamente entre 4 y 6 escorts al día. Esas mismas mujeres describieron un apartamento en Polanco, un exclusivo barrio de la ciudad, que Wedding utilizaba tanto para fiestas como para interrogar a personas que sospechaba de traición. También señalaron algunas propiedades en el Estado de México y Morelos, incluida una que contenía un búnker subterráneo, diseñado para refugiarse durante varios años. Según fuentes estadounidenses, La Negra reveló esas ubicaciones. El 31 de diciembre de 2025, las autoridades mexicanas comenzaron a allanar varias de esas propiedades. La presión hacia Wedding se intensificó.
A comienzos de enero de 2026, los investigadores creían que el canadiense estaba acorralado en una zona cada vez más reducida del estado de Morelos. Vuelos de vigilancia mapearon posibles escondites y unidades tácticas se desplegaron discretamente. Luego, el 17 de enero, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Toluca. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la aeronave como parte de un entrenamiento rutinario bajo acuerdos bilaterales de seguridad. Fuentes dentro de ambos gobiernos nos contaron una historia distinta, que el avión transportaba a un grupo élite del FBI y equipo especializado para una operación de captura de alto riesgo. Según esas fuentes, cuando Wedding se dio cuenta de que unidades estadounidenses y mexicanas lo tenían rodeado, se rindió. Antes de que la situación se tornara violenta, intentó negociar con los agentes estadounidenses. Una vez capturado, los gobiernos de Estados Unidos y México elaboraron una versión con la que ambas partes podían vivir, que Wedding simplemente entró caminando a la embajada y se entregó. Pero incluso los propios comentarios de Patel complicaron esa versión. Insistió en que se trató de una operación liderada por el FBI en territorio mexicano. La presión sobre la organización de Wedding se había intensificado en enero de 2025, después de que el canadiense ordenara el asesinato de un informante del FBI en Medellín, Colombia. Meses antes, en Ciudad de México, el FBI había monitoreado los movimientos de Wedding, pero decidieron no arrestarlo. El asesinato ocurrió el 31 de enero de 2025 en Medellín, Colombia. La víctima fue Jonathan Acevedo García, un narcotraficante nacido en Montreal y de origen colombiano que había pasado años dentro de la organización de Ryan Wedding. Conocía las rutas de la droga y los métodos para ocultar y mover el dinero. Acevedo García y Ryan Wedding se conocieron en 2010, dentro de una prisión en Texas. Wedding estaba allí por haberle intentado comprar drogas a un agente encubierto de Estados Unidos. Acevedo García cumplía una condena de narcotráfico por traficar pastillas de éxtasis desde Canadá hacia Estados Unidos. La prisión forjó la conexión entre los dos. Años después de su liberación, Acevedo García se convirtió en un operador clave de la organización de Wedding. Coordinaba envíos de droga hacia Canadá y ayudaba a mover dinero de regreso a Wedding, quien para entonces operaba desde México. Pero a finales de 2023, Acevedo García cruzó una línea peligrosa. Aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses. Esta foto fue tomada en enero de 2024 dentro de un Starbucks en Santa Fe, un barrio exclusivo de la Ciudad de México, por un agente encubierto del FBI. Estaba monitoreando la última reunión presencial entre Ryan Wedding y Jonathan Acevedo García, otro hombre, Andrew Clark, alias El Dictador, un operador canadiense clave en la organización de Wedding, también estaba presente. Estaban organizando una operación para mover entre 2 y 3 toneladas de cocaína cada mes hacia Canadá. La estructura dependía de una red de camioneros canadienses que recogían los cargamentos en el sur de California y los llevaban hacia el norte. Por cada viaje los conductores ganaban aproximadamente $200,000. La cocaína se originaba en Colombia, suministrada por el Clan del Golfo, la poderosa organización paramilitar que controla zonas de producción y narcolaboratorios. Desde allí los envíos pasaban a México, donde la red de Wedding dependía de la logística proporcionada por los chapitos para cruzar hacia Estados Unidos. Pero esta operación era parte de un sistema mucho más grande. Los investigadores estiman que la organización de Wedding movía hasta 60 toneladas de droga al año, generando más de $1,000 millones anuales. Wedding también se expandió hacia las drogas sintéticas, incluyendo metanfetamina y fentanilo, con producción ligada a laboratorios en Canadá y precursores químicos obtenidos en China. Las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México habían estado monitoreando durante años la red criminal de Wedding. En octubre de 2024, agentes mexicanos arrestaron a Andrew Clark en Guadalajara, eliminando a uno de los lugartenientes más cercanos a Wedding. Un año después, personas vinculadas a la red fueron detenidas en Canadá, Estados Unidos, México y Colombia, incluyendo a Baloyes Flores, quien participó en el complot para asesinar a Jonathan Acevedo García. Wedding tenía una intensa vida nocturna y se movía abiertamente por la Ciudad de México.
Escorts que se cruzaron con él nos dijeron que asistía a festivales de música electrónica como EDC México, siempre rodeado de mujeres y a menudo usando una máscara para evitar fotografías de su rostro. Está casado con Miriam Andrea Castillo Moreno, de Nuevo León, México, quien ha estado vinculada a él al menos desde 2011. Al mismo tiempo, mantenía relaciones con otras mujeres, incluyendo a Daniela Alejandra Acuña Macías, una joven modelo colombiana sancionada por Estados Unidos por recibir grandes sumas de dinero del narcotráfico. Ella no ha sido acusada penalmente y hoy vive en Colombia. Aparte de las mujeres, las otras adicciones de Wedding son el lujo y la velocidad. En diciembre de 2025, las autoridades mexicanas allanaron 4 propiedades vinculadas al canadiense en Ciudad de México y el Estado de México. Incautaron 62 motocicletas de alta gama valoradas en casi $40 millones, incluidas motos Ducati y Aprilia del circuito de MotoGP que fueron piloteadas por Valentino Rossi. Las autoridades también incautaron drogas, municiones, documentos y obras de arte, incluidas piezas del artista mexicano Jesús Lima y medallas olímpicas que Wedding nunca ganó. Otro gran decomiso ocurrió en Estados Unidos. En Miami, agentes federales incautaron un Mercedes-Benz Roadster 2002, uno de solo 6 jamás construidos, valorado en aproximadamente $13 millones. El automóvil fue adquirido por Roland Sokolovsky, un joyero de Toronto y operador financiero de Wedding a través de su empresa Diamond Tsar. Sokolovsky formaba parte de una red más amplia que hacía desaparecer el dinero de Wedding. Ryan Wedding no construyó su imperio solo, dependía de una red de asociados. Uno de los más visibles era Deepak Paradkar, conocido como el abogado de la cocaína. Además de ser un exitoso abogado penalista canadiense, identificaba a presuntos informantes dentro de la organización de Wedding e interactuaba con oficiales corruptos para facilitar las operaciones de narcotráfico. Recibía grandes pagos en efectivo y relojes de lujo. Otra figura clave era Gianluca Tiepolo, un exoperador de las fuerzas especiales italianas que trabajaba en seguridad privada y en el comercio de vehículos de lujo. Sirvió como uno de los principales lavadores de dinero de Wedding. Realizaba inversiones y adquiría autos y motocicletas de alta gama en toda Europa y el Reino Unido. Tiepolo fundó Windrose Tactical, una empresa que obtuvo contratos para entrenar agencias policiales en múltiples países, incluida la Policía Nacional de Colombia. También entrenó a miembros del brazo operativo de Wedding en México. Otra figura utilizada por Wedding fue el bloguero canadiense Gursewak Singh Bal, quien dirigía Dirty News. Los fiscales alegan que aceptó pagos para publicar imágenes del informante del FBI, Jonathan Acevedo García, lo que permitió a la organización de Wedding localizarlo y eliminarlo. Bal ahora enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato. En México, Wedding dependía de Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias El General, un exagente del orden que proporcionaba protección política y de seguridad a través de sus contactos. Pero una de las conexiones más importantes de Ryan Wedding en México era Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue clave para construir la organización criminal de Ryan Wedding. Su conexión comenzó en 2015, cuando Wedding distribuía drogas del cártel de Sinaloa en Montreal mientras trabajaba con una red rusa e iraní de narcotráfico. En ese momento, Wedding estaba empezando de nuevo. Tras salir de la prisión de Texas en 2011, estaba ahogado en deudas. Registros judiciales muestran que inclusive se declaró en bancarrota, pero lo que aún tenía eran contactos, acceso a redes de distribución en Canadá y la disposición para asumir riesgos. Para 2016, Wedding se trasladó a Ciudad de México y formalizó su sociedad con Iván Archibaldo. Iván quería expandir la distribución de droga hacia Canadá y Wedding necesitaba proveedores. A través de los Chapitos, Wedding aseguró suministros masivos de cocaína del Clan del Golfo en Colombia y obtuvo acceso a proveedores químicos chinos para la producción de metanfetaminas y fentanilo en Canadá. Su sociedad se expandió más allá de Norteamérica con envíos de droga hacia el Reino Unido, Francia y Australia.
Antes de que estallara la guerra en Culiacán en 2024 entre los Chapitos y el Mallito Flaco, Wedding viajaba con frecuencia a Sinaloa para reunirse con Iván Archibaldo, y conforme aumentaban las ganancias también crecía la paranoia. Wedding acumuló tanto dinero que construyó un búnker diseñado para refugiarse durante años sin tener que salir, pero ni siquiera eso evitó su captura por parte de las autoridades estadounidenses. Esto es Investigaciones Ilícitas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ir más allá de los titulares.